Buenas tardes. Por fin. Vamos a dar comienzo a la reunión científica anual de la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro, la SAMS. Soy Gonzalo Álvarez y soy el actual tesorero de la SAMS. Como todos los años, el primer agradecimiento es para la Asociación Médica Argentina, que nos abre las puertas de esta casa y nos ayuda siempre para que este evento sea cada año mejor. Otro gran agradecimiento es para las empresas que nos acompañan siempre y para las que se agregan todos los años. Muchas gracias para todos los socios de la SAMS y ustedes que están hoy presencialmente presentes y a los que están y participan desde el punto de vista de la virtualidad y que superaban los 250 inscriptos de todo el país. Y por último, un agradecimiento muy especial a toda la comisión directiva de la SAMS por las ganas, la fuerza y el tiempo que le dedican siempre, y también para Aldana, nuestra Community Manager. Bueno, antes de empezar con el temario, tenemos una muy buena noticia para darles, y la encargada va a ser la doctora Ana Villanueva Alonso. Ella está en España, en Madrid, es la directora médica de MAPRE Internacional, y es miembro de la comisión directiva del ICLAM. El ICLAM es el Comité Internacional de Medicina del Seguro y es la entidad que regula y difunde a nivel mundial todo lo referente a la medicina del seguro. Ana, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos? Bueno, muy buenas tardes a todos. No sabéis cómo siento no poder estar ahí en mi Buenos Aires querido, con lo que me gusta, pero espero que nos veamos pronto. Solo comentaros que, bueno, gracias al doctor González y yo hemos conseguido que el próximo Congreso Internacional del ICLAM se haga en Buenos Aires, en el 2028. Así que tenemos por delante dos años de trabajo en el que ya me he comprometido con el doctor Álvarez a ayudar en todo lo que pueda para que sea un congreso inolvidable. El ICLAM vuelve a Latinoamérica después de muchísimo tiempo. Creo que fue en los años 60 que se organizó en Ciudad de México y no se ha vuelto a organizar desde entonces. Y pensábamos que, bueno, Argentina era el otro país que tiene esa fuerza en el otro lado de América del Sur y que es un excelente representante de la medicina de seguro. Así que la verdad es que estamos ambos muy orgullosos de haberlo conseguido y esperamos bueno, que podamos volver a vernos todos presencialmente dentro de un par de años. Está a la vuelta de la esquina. 2 años y unos poquitos meses, a la vuelta de la esquina. Y sobre todo que si alguno de vosotros tiene interés en participar, quiere hacer una ponencia o tiene un tema pensado en la cabeza, que por favor nos lo haga saber, porque es para eso, no solo para difundir los conocimientos de la medicina de seguro, sino también para exponer el potencial que tiene un país tan importante como el vuestro. Y sin más, os dejo que continúe mi colega, el doctor Gargantía, para que les hable de un tema muy interesante. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la noticia. Y por supuesto quedan abiertas las puertas de la SAMS para todos los que quieran participar y ayudar en la organización del Mundial. Gracias, Ana, siempre. Chau, buenas noches. Bien, seguimos ahora y empezamos con el primer tema, grandes hitos en la historia de la medicina del seguro. Y tenemos también otro invitado español desde Madrid, el doctor Pedro Gargantilla Madera, jefe de medicina interna del Hospital del Escorial, médico asesor de Nacional de Reaseguros, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria, guionista, presentador de espacios de radio, historia y ciencia por un tubo, autor de más de 20 libros y ensayos relacionados con la historia y la divulgación de la medicina.
Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué Lo tal? El primero, auditorio es tuyo. agradeceros, Gracias, gracias Pedro. Perdón. agradeceros la invitación. Es para mí la verdad que todo un placer poder compartir estos momentos con vosotros. Felicitaros pues por haber conseguido ser la sede del próximo ICLAN. Como dice Ana, pues está a la vuelta de la esquina. Y voy a ver si soy capaz de compartir la presentación con vosotros. ¿La veis, la presentación? Sí. Pero Me en falta slide. ampliarlo. Eso es, vamos a ver. Quiero arrastrarlo para poder verlo. Ahí, perfecto. Ya, ¿Lo veis, verdad? Sí. 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 Perfecto. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por esta invitación. Y nada, es un placer estar con vosotros en estos minutos. La ponencia se titula Grandes hitos de la medicina de los seguros y durante estos minutos vamos a dar un pequeño repaso desde el inicio de los primeros seguros pues hasta nuestros días. Voy a empezar hablando un poco de los orígenes y hay una cosa que me encanta de los seguros. Hay algo que nos caracteriza y es que la base del seguro son dos palabras muy potentes, confianza y solidaridad. Confianza y solidaridad que nos hicieron asegurar algo por primera vez. Pudo haber sido una bicicleta, qué sé yo, un coche, un viaje, un libro, una esposa, un amante, la primera novia, pero no. La primera cosa que aseguramos en la historia de los seguros fue esto, las mercancías, mercancías marítimas. Nos tenemos que remontar a la antigüedad para conocer cómo los mercaderes y los navegantes pues establecían una serie de acuerdos para compartir las pérdidas pues en caso de que hubiera o bien naufragios o bien que hubiera robos. Es lo que conocemos como préstamos a la gruesa. ¿M? Era una forma pues de financiar aquellos viajes marítimos que no estaban exentos de peligros, de abordajes, eh, de que se hundieran, bueno, de siniestros, como decimos ahora. Los navegantes se agrupaban en asociaciones y brindaban apoyo mutuo, pues en caso de que hubiera pérdidas. Seguimos avanzando y lo siguiente que me planteo es cuál fue el primer seguro médico de la antigüedad, es decir, qué tipo de seguros había en la más remota antigüedad. Y para eso nos vamos pues al comienzo de la historia, nos vamos a Mesopotamia, esa civilización entre el Tigris y el Éufrates, y en donde en el siglo XVIII a.C. pues aparece el famoso Código de Hammurabi, promulgado por ese rey que le da nombre, y en el cual pues hay 214 artículos, es la primera legislación de la historia, y allí hay una responsabilidad directa a los médicos. Es decir, ahí se registra, por ejemplo, que en el caso de que un paciente haya sido operado por un médico y de cataratas y haya perdido los ojos, pues en función del grupo social al cual pertenece el paciente, pagará una indemnización o se le amputarán las manos a ese cirujano. ¿Vale? Pues que aquí ya vemos que hay una compensación por accidentes desde un punto de vista iatrogénico de la medicina y había una protección especial tanto a mujeres como a niños. En Egipto, en el Antiguo Egipto, pues también disfrutaban de un cierto grado de protección contra los riesgos de la salud y había compensaciones en caso de accidentes laborales o enfermedades. Sin embargo, si tuviéramos que definir cuál es el inicio de la medicina de los seguros, pues sería en Grecia. Unas sociedades que en aquel momento eran conocidas como tiasoi, que recaudaban cuotas para que pudieran brindar pues, un apoyo mutuo a los miembros pues, en caso de enfermedad, en caso de accidente o en caso de muerte. También aparecen los eranos en la antigua Grecia. Es un poquito más compleja. Hacían asambleas de forma periódica, como las asambleas que hacemos nosotros en la medicina del seguro, discutían asuntos relacionados con la asociación, tenían una estructura jerárquica donde había un presidente, un tesorero, un secretario, y había normas y estatutos que regulaban el funcionamiento de la asociación, donde establecían pues, bueno, derechos y obligaciones. De Grecia nos vamos a Roma. Allí ya conocemos la existencia de gremios específicos para profesiones, pues había gremios de panaderos, de carpinteros, de herreros, de tejedores, qué sé yo. Y allí los gremios no solamente regulaban la actividad comercial, sino también que brindaban pues, una serie de beneficios y protección social. Pues en el caso de enfermedad, había ayuda en caso de fallecimiento, incluso, y yo creo que esto es importante subrayarlo, había pensiones para la jubilación. Es decir, pues esa persona que pertenecía a un gremio específico llegaría a cierto momento que no podría desempeñar su trabajo y bueno, tenía una compensación económica, lo que ahora llamamos pensiones. En la Edad Media, bueno, perdón, antes de la Edad Media, en Roma también va a haber unas asociaciones profesionales tanto para libertos
como para personas libres, los libertos eran los esclavos que habían sido liberados, que se llamaban colegia. Y eran bastante similares a las prestaciones que daban esos gremios que decíamos antes. Ya en la Edad Media sigue existiendo los gremios medievales, quizás más conocidos por todos, que además comparten espacio con las cofradías. La diferencia fundamental entre el gremio y la cofradía es que las cofradías pues, eran unas asociaciones con un carácter religioso o social y que brindaban también pues, una asistencia a sus miembros, también en caso de enfermedad o en caso de viudedad. Saltamos al Renacimiento y aquí aparece una sociedad, aparece en Génova a finales del siglo XV, la Sociedad de San Giorgio, que ofrece una protección específica a los mercaderes que viajan por mar. Se opera esta sociedad como una estructura anónima y los miembros aportan pues, un capital pues, a cambio de que tengan una cierta acción, una cierta protección. Y las primas se utilizaban pues, para cubrir las pérdidas pues, en caso de siniestro. Como vemos, pues desde Mesopotamia hasta el Renacimiento se va produciendo un progreso. El Renacimiento pues se diversifica el riesgo, se aseguran ya gran cantidad de mercancías, más viajes. La sociedad cuenta con un equipo de profesionales que ya están experimentados en cuanto a la gestión de los riesgos y, por supuesto, una de las características de esta sociedad es la transparencia. Se publican estados financieros y, bueno, se brinda pues una información detallada a todos los miembros que forman parte de esa sociedad. Bueno, hemos conocido los inicios. ¿Cuál sería la primera póliza de seguros de la historia? Posiblemente estuviéramos con algún anglosajón y dirá, no, fuimos nosotros, fuimos los ingleses. Bueno, pues no. La primera póliza de seguro de la cual tenemos noticia, pues tiene lugar en Barcelona en febrero de 1347 y esta póliza pues, se establece para el Santa Clara. Santa Clara es un barco que realiza viajes desde Génova hasta Mallorca. La póliza no está escrita en inglés, como decía antes, nada de eso, está escrita en latín, y ahí se especifican tanto los detalles del barco, la ruta que debe de seguir, es decir, si sale de la ruta, pues entiende que no se va a cubrir, puede ser atacado pues, por piratas de esa zona, la mercancía que va a transportar y la prima que se acuerda. Y además, pues se incluyen por ciertos eventos, pues los naufragios, las averías y los robos. Esta sería la primera póliza de seguro, año 1347. Si hablamos de la historia de las pólizas, pues hay una parte negra, hay una parte oscura. Por eso esta diapositiva. Y es que cuando empezamos a asegurar a personas, lo primero que aseguramos fueron esclavos. No pensaría que se asegura la familia, los hijos, la mujer, el marido, qué sé yo. Pero no, lo primero que se aseguran son los esclavos porque son cosas. Es decir, es una propiedad. Surgen allá por el siglo XVII y bueno, lo que nos reflejan en el fondo es una época donde la vida humana es considerada una mercancía y los derechos básicos pues, son prácticamente inexistentes. Si vamos a una primera compañía de seguros, tenemos que esperar un poquito más. Es ya pasado el siglo XVII y tiene lugar, ahora sí, en Londres. Sabemos que en el año 1667 se produce un enorme incendio en la capital de Inglaterra y esto provoca, pues bueno, que un personaje, Nicholas Barbon, pues funde la primera compañía de seguros específicamente pues para prevenir futuros incendios. Vamos, vio aquí un mercado y tuvo buen tino porque, bueno, se crearon numerosas pólizas para cubrir un posible incendio. Con el transcurrir del tiempo, llegamos a la revolución industrial, aumenta el comercio internacional, los barcos son más grandes, son más costosos, se intensifican los riesgos marítimos y ¿esto qué hace? Pues que se impulse la demanda con sistemas de protección que sean no solo más formales, sino que también sean más eficientes. Con lo cual se ofrecen pólizas que ya cubren pues, una amplia gama de riesgos. Naufragios, averías, robos, piratería, es decir, vamos amplificando el escenario de las pólizas de seguros. También hay que tener en cuenta que en la revolución industrial se usa más maquinaria, se usa más combustibles fósiles, ¿y esto qué hace? Que el número de eventos de incendios potenciales, tanto en fábricas como almacenes y viviendas, se aumente. Con lo cual, incrementa el número de compañías de seguros que operan frente a los incendios. Eh, Auge de las compañías de seguros. Bueno, pues se va a producir en los siglos siguientes, fundamentalmente en la Ilustración. ¿Por qué en la Ilustración? ¿Qué es lo que sucede? Los médicos damos un paso al frente y empezamos a cuestionar pues, todas aquellas prácticas tradicionales, Hipócrates, Galeno, Paracelso, y empezamos a dar un enfoque pues, basado más en la evidencia científica.
Aparecen medidas de higiene, aparecen campañas de vacunación, es decir, damos un salto, se sin produce un hablar. impacto, Yo no lo escuché hablar. Sí, cuando un algo así. impacto Pero positivo. esto, digo, yo le voy a... Se produce un impacto positivo en la salud pública, se reduce la mortalidad y bueno, esto pues produce un énfasis en la importancia de la prevención y aparecen más compañías con mayor número de pólizas de seguro que van a cubrir una amplia variedad de riesgos. Con lo cual se amplían las pólizas, pero también hay otro dato que es fundamental en el periodo de la ilustración y son las matemáticas, concretamente la estadística. Nos ayuda a evaluar los riesgos y a calcular las primas. A lo largo del siglo siguiente, a lo largo del siglo XX, pues las compañías de salud experimentan un crecimiento notable, se expanden y se diversifican la oferta de sus productos y además se produce una revolución tecnológica. ¿Eso en qué se traduce? Fundamentalmente en una mejora de la eficiencia operativa. Se facilita la gestión de los datos, así como la atención que estamos prestando pues, a nuestros clientes. Pasamos al siglo XXI. En el siglo XXI nos quedan muchísimos desafíos y muchísimos retos que afrontar. ¿Qué os voy a contar? Estamos en el momento de la inteligencia artificial, de la tecnología. Hay un acceso casi universal a la atención médica y digo casi universal porque no es real. Falta todavía una cobertura para seguros, existen barreras geográficas y además existe una enorme disparidad socioeconómica. Bueno, tenemos retos que tenemos que afrontar a lo largo de este siglo. Por otra parte, pues tenemos en los países avanzados un envejecimiento de la población y esto también es un desafío significativo para esa sostenibilidad financiera que precisan las compañías de seguros. Estamos empleando un sinfín de herramientas, desde los Big Data, la inteligencia artificial, pero además esto nos conlleva pues, una serie de desafíos éticos, es decir, pues, la privacidad de nuestros pacientes y una transparencia en el uso de esos datos que utilizamos pues, para asumir los riesgos. A lo largo de la historia pues, ha habido pólizas muy curiosas. Traigo una pequeña pincelada de aquellas pólizas, pues, que me han parecido, de las más curiosas. Por ejemplo, la póliza del Titanic. El Titanic estaba asegurado, pues, en algo equivalente a unos 400 millones de dólares de los actuales, pero la póliza del barco solamente iba contra incendios y daños totales, es decir, no cubría la pérdida de vidas humanas. Esto significó, pues, que ninguna de las familias de las víctimas recibieron ningún tipo de compensación financiera por el hundimiento del Titanic. La póliza de accidentes de coches, pues tuvimos que esperar para ver la primera hasta el año 1898, cuando estaba dando sus últimos coletazos el siglo XIX. Se produce en Nueva York, en la ciudad de Búfalo, y el que hace la póliza pues es un médico, es el doctor Martin, ¿m? Y hace una póliza que cubre su automóvil pues hasta un monto final de $5.000. Cubre solamente daños a terceros y una cobertura por robo o incendio, pero no si el coche del doctor Martin sufre algún daño. Esta fue la primera póliza de accidentes de coches de la historia. Los americanos, ya sabemos cómo son, pues han creado en algunas compañías de seguros en el siglo XX pues seguros contra ataques de tiburones. El miedo después de la película de Spielberg hizo mucho daño y bueno, había gente que se quería hacer pólizas de seguros. Algunas compañías ofrecen incluso un seguro contra la muerte por ataque de un zombi. Dudo mucho que hayan encontrado pues alguien que se quiera hacer este tipo de pólizas. Y si empezamos hablando del Titanic y hablamos de los coches, pues yo creo que también nos deberíamos de tener un segundillo, una breve pincelada para la primera póliza de un viaje espacial. Fue en el año 1965, fue en relación con el lanzamiento del satélite Intelsat 1 y era una póliza que cubría daños y perjuicios solamente durante el lanzamiento y la puesta en órbita. Luego ya no se comprometían más allá de la puesta en órbita a lo que le pudiera suceder a este satélite, el Intelsat 1. Y ya para finalizar, os quería hacer una pregunta. A ver quién creéis que de estos tres personajes que os voy a presentar trabajó en algún momento de su vida en una compañía de seguros. Son tres personajes totalmente diferentes. A ver qué os parece. El primero es Frank Kafka, el autor de la Metamorfosis. El segundo es Benjamin Franklin, conocido, el que creó el pararrayos. Y el tercero, todavía más conocido, el actor George Clooney.
¿qué pensáis que pueden ser? ¿Quién trabajaría para una compañía de seguros de estos tres personajes? Imagino que algunos de vosotros habéis pensado en Frank Kafka, pues efectivamente. Frank Kafka encontró un trabajo en una compañía de seguros, él estudió Derecho y era para él un trabajo muy cómodo, le permitía pues, desarrollar su faceta literaria. Benjamin Franklin, un hombre muy listo, muy astuto, pues no solamente trabajó en una compañía de seguros, sino que creó una de las primeras compañías de viviendas de todo Estados Unidos, con lo cual le hizo ganar una enorme fortuna. O sea que el que pensó que era Benjamin Franklin también acertó. ¿Y aquellos de vosotros que pensasteis en George Clooney? Pues también acertasteis. Durante algún tiempo, antes de ser actor, parece ser que George Clooney iba de puerta en puerta vendiendo pólizas de seguro. Imagino que tendría un éxito rotundo, ¿no? En ver a George Clooney vendiendo la póliza, pues imagino que mucha gente caería rendida y se querría hacer seguramente no solo una cobertura, sino varias coberturas. Y bueno, espero haberme adaptado a los tiempos y este es el recorrido que pretendía hacer con vosotros, ¿no? Estas pinceladas de los hitos más importantes, a mi juicio, de la póliza de los seguros. Eh, Mi afición por el tema de la historia es desde hace ya varias décadas. Como decía antes mi buen amigo Gonzalo, pues yo me dedico a dar clases de historia de la medicina. Busco la transversalidad, la medicina con el arte, con la música y, ¿por qué no?, con los seguros. Y ahí me lancé y nada, hemos publicado un libro que bueno, a ver si hay ocasión y os puedo hacer llegar alguno, ¿vale? Un libro sobre pues, la historia de los seguros que recoge pues, estas cosas que os acabo de contar y muchas cosas más. Muy bien. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias por esta recorrida tan amena de la historia de los seguros. Muchísimas gracias. Seguimos en Nada, contacto. a